reconocido, ¿no? Una situación que afectó al barrio Yerbal Viejo, el barrio del 8, conocido también, ¿no? Con un inconveniente que tuvieron con uno de los tanques de agua, que no paraba o sea, se había dañado el flotador, y bueno, no paraba de perder agua. Se comunicó con la gente del barrio, con la Cooperativa Eléctrica Limitada, y bueno, y ahí hubo un pequeño malentendido, según tenemos entendido, hasta que finalmente se pudo solucionar en el día de ayer, pero para eso vimos imágenes incluso en que vecinos se colgaban de una escalera para subir hacia peligro, ¿no? Qué peligro, ¿no? Bueno, sobre esto y mucho más, porque también hay otras cuestiones que pasan en el barrio. Ahora estamos en comunicación telefónica con Miriam y con Susana. Son dos vecinas del barrio Yerbal Viejo que, bueno, nos van a contar un poco cómo fue esta situación, a cómo se llegó para que se pueda solucionar y qué otros temas también hay en el barrio que las aquejan. ¿Es así, Miriam? Buen día. ¿Cómo te va? Alejandro Suárez, Silvia Serafín, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te cuento. Estuvimos haciendo reclamos a la CELO, Uh-huh. y también le comentamos lo que estaba pasando al presidente del consorcio, al señor Pino Aranda. Bueno, y la CELO nos decía que no le correspondía el arreglo del tanque, del flotante del tanque, porque eso le correspondía al consorcio. El consorcio nos decía que le correspondía al vecino. Bueno, pero el agua del tanque baja primero del tanque, baja a los medidores y de ahí recién viene a nuestras casas. O sea que sí le corresponde al CELO. Bueno, mi esposo arregló el flotante, como habrás visto en las fotos. Sí. Y ayer a la tarde vino personal de la CELO y comprobó que sí, que en realidad sí le corresponde a ellos. Reconoció que le corresponde a ellos el arreglo del tanque. Uh-huh. Pero ya estaba solucionado el inconveniente, ¿no? ¿Tu esposo había arreglado ya el problema? Ajá. Sí. Mi esposo fue el que arregló. Y bueno, y después vinieron ellos y ahí estuvieron mirando, observando, y dijeron que iban a cambiar el caño, Uh-huh. la llave de paso, y iban a poner otro flotante. Y reconocieron que sí, que le corresponde a ellos porque está antes del medidor de agua. Ahora, Miriam, ¿cuánto les llevó a ustedes este reclamo hasta que finalmente llegó la cooperativa y dijo, bueno, sí, nos corresponde a nosotros? Y prácticamente casi 3 semanas. Uh-huh. Y mientras tanto, perdía agua sin parar el tanque. Sí, perdía agua sin parar. Bueno, los vecinos nos teníamos que poner de acuerdo, más o menos determinada cantidad, a determinada hora teníamos que levantarnos a la madrugada o cuando escuchábamos que empezaba a rebalsar el tanque, Uh-huh. ir corriendo, trepar al muro de una vecina y cerrar la llave de paso. Al otro día, los vecinos empezaban a quejar que no había agua y bueno, teníamos que ir corriendo a abrir la llave de paso para que empiece a cargar el tanque. Así nos pasamos durante 3 semanas hasta que mi esposo subió, porque no teníamos escalera para subir allá arriba, entonces subió a toda una escalera, subió al tanque, arregló y bueno, solucionó el tema. Corajudo también tu esposo, porque vimos las fotos, hay que trepar, literalmente colgó una escalera todo con sogas y estaba en el aire. Y ahí así pudo subir para poder arreglar este tema del flotador. Y sí, si no íbamos a seguir perdiendo Uh-huh. agua, y esa agua que se perdía podían usar otros vecinos, porque esa agua nosotros no pagamos. Está bien. Bueno, lo solucionaron ahora, la CELO vino y dijo que sí. ¿Esto pasa en todos los edificios del barrio o solamente el problema fue con ustedes? Bueno, nosotros en la primera etapa Uh-huh. tenemos aljibes, que directamente, o sea, que del aljibe va al medidor de agua y del medidor de agua va a nuestras casas. O sea, que le corresponde a la CELO arreglar los tanques. Uh-huh. Y en la segunda etapa, cada departamento tiene el tanque individual. Reciben en la calle y de ahí reciben. Que viene pasa por el medidor y después sube al tanque el agua. O sea que ahí sí, cada vecino se debe hacer cargo de su pérdida.
Muy bien, es bueno el dato para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, ahí escuchamos que Susana te está tirando información. Letra, ¿no? Susana, bueno, este problema también, que ya pudo tener su solución, por lo menos así lo entendemos, pero no es el único, ¿no? Según nos habían contado, hay otros inconvenientes también en el barrio. Sí, hola Ale, ¿cómo te va? A vos y a todo el equipo que está con... buen día, ¿qué tal? Bueno, mira, Miriam también va a hacer una acotación con respecto a lo que ahora nos abocamos, que ya prácticamente tenemos solucionado el problema del flotador, Ajá. del flotante en realidad, que esperemos que la CE lo cumpla, pero que sí, porque se acercó ayer a hablar con el esposo de Miriam, un ingeniero y otros operarios del sector de agua potable. Miriam estuvo presente en la última asamblea que se realizó acá para renovar el consorcio, que fue en el año 2023. Pero resulta que esa asamblea fue muy problemática. Yo no estuve, gracias a Dios, porque me hubiera infartado. La primera vez en la historia de los 40 y pico de años que yo habito acá, una de las primeras familias con otras que ya partieron de este mundo, se vio la presencia policial en la puerta, le impedían a los vecinos ingresar, nunca se vio eso. ¿Y por qué pasó esto? ¿Cómo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Que hubiera... Y porque ellos creían de que nosotros íbamos a ir con casco, chaleco antibala, ametralladora y demás, porque no se quería cambiar, presentar una nueva lista. No le permitieron a los vecinos presentar la lista. Ellos tenían una lista. Hola, buen día. Sí. Ellos tenían una lista donde figuraban los vecinos que no pagaban expensas, entonces no le dejaban entrar. A los que sí estuvieron al día con las expensas le dejaban participar de la reunión. Por eso ellos llamaron a presencia policial y en ese entonces la pareja de Susana Brites, él era el que se ponía en la puerta y atajaba a los vecinos. Daniel Ramos creo que se llama. Ajá. Eso fue en el 2023 y ahí se hizo la asamblea y quedó ese consorcio conformado entonces en aquella oportunidad. Mira, fue un desastre esa asamblea. Yo al final no sé qué es lo que se resolvió, pero ellos siguieron hasta el día de la fecha. Es más, creo que muchos integrantes dejaron porque siguen dos nomás, Pino y que no vive acá en el barrio, tengo entendido, y la señora Marisa Gral. Marisa Gral, que es la tesorera. Tesorera, sí. Bien. Bueno, y eso, ¿qué conlleva ahora? Porque si me decís así, que hay un consorcio en el que hay solamente dos que quedan, ¿no tendría que llamarse de nuevo asamblea o algo por el estilo? Perdón, yo soy de interrumpir mucho. Cada año se tiene que renovar, pero resulta que esta gente no quiere dejar. Y insisten mucho en el pago de expensas que no sabemos a dónde va, porque nosotros teníamos una cuenta oficial en el Banco de Galicia que eso no está más. Y hablando de consorcio, ese consorcio caducó, no existe más. Sin embargo, una persona utiliza el sello oficial del consorcio y estampa con su firma las notas que presentan los vecinos, a tal punto que hace muy poco tiempo un vecino del edificio B quiso hacer una ampliación en la parte de atrás, que está en planta baja, y esta señora le dijo que sí, que no había problema, que se consiguiera la firma de vecinos para hacer esa obra. Y le dice el vecino, ¿y cuántas necesitan? No más de 5, y se la autorizó, pero resulta que el vecino se tomó más de la cuenta, un espacio verde. Eso se está viviendo. ¿Cómo puede ser que una persona con un consorcio, entre comillas, porque ni siquiera comisiones, imagínate, no está el presidente que no vive acá y una tesorera, pueda robarse la responsabilidad de estampillar su firma, diría, y el sello oficial del consorcio que no existe para dar el ok a que se haga una obra? Nunca se dio eso acá. Increíble, ¿no? Bueno, y no hay posibilidad de armar otro consorcio, entonces, llamar a asamblea entre los vecinos y conformar un consorcio nuevo. Otro tema, te paso con Miriam. A ver. El problema es que ellos no quieren llamar a asamblea. Claro. Ya se le hizo carta de documento para que presenten los balances. Se le hizo carta que tampoco vimos desde que ellos están. Y esa noche que hubo la reunión, hubo un grupo, entre ellos estaba yo,
que habíamos armado una lista. No nos dejaron ni hablar. Ellos hablaron, dijeron lo que ellos quisieron y listo, terminó la reunión. Bueno. No nos dejaron ni hablar y bueno. La votación era mano alzada, hubo gente de afuera. Y como está comentando Susana, la votación fue a mano alzada y votaron gente que no vivía acá en el barrio, que trajeron ellos de otro lado y era mano alzada. ¿Y nadie puede regular eso? ¿Nadie puede intervenir en ese caso? Porque no es válido ese voto. Claro, el tema es que no es una comisión vecinal tampoco, es un consorcio sí, es un barrial. Consorcio, pero de todas maneras, ¿no es válido el voto de alguien que no vive ahí? Sí, claro. Es sí, pero decirle a ellos... totalmente irregular. Ellos siempre ganan. Inclusive, viste que se sacaron las expensas de la boleta del acero de la luz, y la señora Marisa Gral está cobrando por Mercado Pago. El Mercado Pago está a nombre de ella. Ajá. Y sella los comprobantes con el sello del consorcio. ¿Qué confianza te da pagarle entregar la plata a un Mercado Pago que está a nombre de una persona? Sí, pero nadie puede obligar a los vecinos a pagar. Y que no rinden Claro, justamente no se sabe si eso después va a servir para el libre de deuda, porque es más, muchos vecinos manifestaron de que ellos no reciben el comprobante o el recibo de que ellos abonaron esa plata, ya que se transfiere la plata al Mercado Pago personal de la señora. Y a ver, te consulto, ahí me imagino estás hablando de vos, Gaby, ¿no? ¿Gabriela? Sí. Bueno, con esta plata que cobra en expensas la tesorera, ¿qué se hace? O sea, ¿se ve algo? ¿Hay algún movimiento, alguna actividad? ¿Tendrá uso el dinero que se cobra o para qué sería? Pío, Alejandro, disculpame que te interrumpa. No sabemos qué se hace. Poco y nada, o sea, se Solo ve que se cortar corta el pasto, pero en algunos sectores. De hecho, acá en la primera etapa, que está en la parte de abajo, digamos, del lado del comando, acá los vecinos mismos se autogestionan. Si vos venís acá, ves este sector, es tremenda la diferencia con el resto del barrio. La limpieza que ellos tienen, cómo arreglan las plantas, podan, barren, hacen todo prácticamente ellos. Así que de igual manera, bueno, como te digo, es una lástima que el salón no se pueda ocupar. Hace muchos años que cuando recién se volvió a reactivar el consorcio acá, se trató de volver a reactivar ese salón, a reconstruirlo, a ponerlo en marcha. Había actividades, se hacían deportes. Ahora no hay nada. Los chicos, claro, sí, reunión de abuelos, se hacían artes marciales. Si no me equivoco, había apoyo para apoyo escolar, talleres de pintura. Hoy en día nada. Es más, tuve la posibilidad de poder entrar al salón hace unas semanas atrás. La verdad que el estado es lamentable. Hay una persona que está haciendo uso de ese salón. Usa la luz, el agua, el gas, la cocina, si vieras, lleno de grasa, todo sucio, los azulejos, el baño, las herramientas, hace uso de las herramientas, hace uso de la máquina para soldar, que eso todo lo consiguió el consorcio años atrás con misiones anteriores, ¿no? También te puedo decir que las chapas que mandó la municipalidad para poder techar ese consorcio, ese salón, están adentro del salón, pero están bajo las goteras. En una de las fotos que saqué se ve que, o sea, tiene acumulación de agua, o sea que están ahí esperando oxidarse antes de cumplir la función que debería arriba del techo, ¿no? Es una lástima, la verdad. Ese señor también usa el salón para hacer, o sea, trabajos particulares, usa de taller, porque hace pintura, soldadura, todo eso, pero particular. Bueno, bastante entonces lo que nos están contando, de todo lo que, porque uno imagina, bueno, hay algunas cuestiones allí que afectan a todo el barrio, pero esto ya está pasando un poquito de lo que se supone que debería pasar.
Sí, mira, perdón que interrumpa. El salón prácticamente lo iba más adentro que afuera. Ujú. Es una lástima, una lástima. Y ¿sabes qué? Pero sin embargo este señor se arroga de que si nosotros queremos hacer algo por el barrio, que armemos una comisión y que paguemos las expensas. Acá mucha gente, muchos habitantes dejamos de pagar las expensas porque no sabemos a dónde va la plata. Sí, nos llama de deudores morosos, Y que iban nos patrocina, nos grita. a Gaby, por ejemplo, este señor, cuando cruza, le dice, los voy a denunciar, y qué sé yo, no sé con qué argumento van a denunciar, cuando el que está en forma ilegal es él. Ese es el estado que estamos viviendo acá en el barrio, es lamentable, Sí. mira, porque nosotros vinimos a vivir acá aspirando a tener la vivienda propia, que nos costó muchísimo luchar por muchas cosas acá. Los techos de la primera etapa, porque teníamos losa, que se consiguió, el alumbrado interno que había que cambiarlo, que dicho sea de paso, toda la iluminaria, que éramos 2 veedoras, una persona que era Alba Rodríguez, ya no está más en este mundo, y la que está hablando, para que toda la iluminaria que se había sacado, que eran las postes de metal del inicio del barrio, más las tulipas y focos, se depositaron en el salón, se hizo se labró un acta. Ese tiempo era el presidente Damián Pereira, que estuvo la secretaria, y que no se podía hacer uso de eso, ni siquiera vender ni donar, si no tenía la presencia nuestra como veedores. Sin embargo, eso desapareció del salón y a nosotros nunca nos participaron. Alba, lamentablemente, no está más acá. Ujú. Partió ya. O sea que hay muchas irregularidades. Después nos enteramos que el cableado que también se había sacado, que era metros y metros, se hicieron tramos de distintos metros, se pusieron los enchufes respectivos y se vendió. No sé quién vendió ni quién cobró la plata. Ujú. Ahora, consulto, ¿hay alguna cuestión legal a la que se pueda acudir, recurrir, no sé, una denuncia en la justicia, algo por el estilo, que les sirva a ustedes para poder corregir este tipo de irregularidades? Bueno, nosotros, un grupo de vecinos, hicimos cartas documentos que nunca fueron contestadas. Ajá. Así que documento no al sabemos consorcio? más qué hacer. Ajá. Varias cartas documentos mandamos y nunca contestaron. Nunca contestaron. Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué tiene por ahí que contar sobre el barrio? ¿Qué otras situaciones también existen allí dentro del ámbito barrial? Algo muy importante, Ale, porque sigo muy de cerca, Miriam sabe, Gaby también sabe, con respecto al alumbrado perimetral y a las veredas perimetrales del barrio. Porque resulta que hablando con el municipio dice que eso se tiene que hacer, se tiene el alumbrado, se tiene que hacer cargo de la CELO. Yo muchas veces llamé a la CELO y la CELO dice no, le corresponde al municipio. Y ahí estamos en un tiro y afloje. La iluminaria, que si se dan ustedes una vuelta, ven el estado de las jirafas y demás, que las tulipas están todas colgando, los cables, no hay focos, pero sin embargo la CELO en la boleta de luz nos cobra el alumbrado exterior como si tuviéramos iluminaria LED, cuando vemos que el intendente está cambiando todo en la ciudad y nosotros acá aguantando la vela. Eso es una. Y después las veredas perimetrales, que eso se comenzó hace mucho tiempo, y hay un convenio homologado entre el IPRODA y el municipio del año 2023, que también hay un tire y afloje que dice no, que el IPRODA tiene que mandar el dinero, y acá la intendencia dice no nos corresponde a nosotros. Bueno, el 16 de diciembre del año pasado se trató de hacer una reunión acá, que mira, si éramos 10 gatos locos, perdón por el término, era mucho, y tuvimos que reunirnos sobre la Matienzo en una vereda porque no podemos ocupar el salón. Ahí se determinó de que, mejor dicho, se anunció, porque estuvo un ingeniero que no retuve el apellido, estuvo de Asuntos Barriales, esta señora que lamentablemente pereció en un accidente vial, y un joven de apellido Trícoli. El ingeniero dijo que él participó en el proyecto ese de las veredas, y anunciaron esa noche que iba a haber un primer tramo, porque en ese entonces, imagínate los años que pasaron, aunque sea del 2023, se desactualizó todo. Entonces iban a hacer un primer tramo que era la calle detrás, o sea, la Antártida que sube hasta embocar en la Matienzo, que es arriba, pasando la Salita.
y de ahí, desde la Matienzo hasta donde converge la Gunter, ese tramo, solo ese tramo y salía 20 millones de pesos. Pero todavía estamos esperando. Bueno. No se puede caminar, no se puede caminar, fíjate, yo una persona grande que quiero caminar, porque necesito caminar, no se puede caminar porque tenés que mirar 400 veces abajo para no romperte una pata. Y los chicos no pueden andar en bicicleta, es un desastre las veredas acá. Y el vecino que no participa, no se da cuenta de la importancia que tenemos acá. Tenemos una escuela primaria con cocina incorporada, tenemos una salita de primeros auxilios, tenemos una escuela secundaria cruzando la calle, tenemos otra escuela que Miriam tiene unas horas de cátedra saliendo, tenemos un cajero automático que está en la plazoleta frente a nuestro barrio. El colectivo a mano. El colectivo urbano, mal o bien que por ahí funciona o no, pero tenemos todo a nuestro alrededor. Y el vecino no entiende que este barco que actualmente está a la deriva, porque no tiene un capitán ni una tripulación que la acompaña, no sé hasta cuándo vamos a estar así. Sí, es una pena. Todo un tema, una pena, como bien decís, Susana. Bueno, es mucho lo que nos están contando las vecinas del barrio Yerbal Viejo. Ya tenemos todo tomado nota también, ahí como para ver en qué se puede ayudar, digamos, de alguna manera, ¿no? Y por ahí los vecinos que están escuchando que también entiendan esto. Alex, te comento, fíjate hasta dónde nosotros tenemos, acá mucha gente inclusive dejó de pagar las tasas a la propiedad inmueble porque las tasas retributivas, porque nosotros no recibimos ningún beneficio más que la recolección de residuos, porque es limpieza y recolección de barrido y recolección de residuos, dice así, ¿no? Bueno, acá lo único que tenemos es recolección de residuos, que dicho sea de paso nos faltan unos cuantos contenedores más. Hace un tiempo atrás el vecino Cacho Cornoski con Adriana Erasmi, que son de nuestro sector acá, entre la escalera 8, 9 y 10, ¿sabés lo que hicieron, Ale? ¿Qué hicieron? Barrieron el barro que se acumula en el cordón desde donde termina la primera etapa y ya empalma la segunda, porque son distintos modelos de viviendas, hasta el comando. Los dos vecinos hicieron ese trabajo. ¿A vos te parece? Por eso la gente no paga los impuestos acá. Claro, es como que se sienten solos, ¿no? Abandonados y abandonados, de la intendencia abandonados. Muy bien. Bueno, ahí, Susana, Miriam, Gabriela, ¿hay algo más para agregar? Creo que hubo bastante, ¿no? Pero bueno, es una situación difícil la que están viviendo y dentro del barrio, porque esto, en principio, y cito lo que dijiste, Susana, no hay un capitán en este barco. No. Para poder llevar adelante y corregir todo esto. Esperamos que los vecinos se vayan despertando de a poco, que empiecen a ver la realidad en la que estamos viviendo, que es indispensable poder recuperar ese salón, ponerlo en marcha, realizar actividades. Nuestros chicos se están perdiendo en el consumo y la verdad que es muy lamentable, es triste. Y yo creo que si uno pone empeño en darles atención en ese sentido, enseñarles un oficio, qué sé yo, deportes, algo de cultura, se los puede sacar adelante. Pero acá los chicos están muy perdidos, muy. Es triste. Bueno, pero por lo menos hay alguien que hace notar esto, que en este caso son ustedes, y bueno, y nosotros que le damos el espacio para que puedan contar todo lo que está pasando en el barrio, y que por ahí puede ser que de alguna manera tenga solución, ¿no? Por lo menos hay gente que se está preocupando por todo esto. Mira, Ale, Gaby te estaba contando y nos emocionamos todos porque ella vivió hoy mejor dicho, un chico que está metido en droga, que ella aprecia muchísimo. Yo lo conocí, pero está totalmente perdido y está emocionada porque eso es lo que nosotros vemos. Está bien, se entiende, Susana, se entiende. Agradecerles a las tres por ser tan sinceras y poder contarnos todo esto que está pasando en el tan reconocido barrio Yerbal Viejo, ¿no? Uno de los barrios más conocidos que tiene nuestra ciudad y que tiene
tanta importancia y que estén pasando por toda ¿Sabés esta qué, situación. Ale? Sí. Este barrio fue construido en el año 1981 durante la intendencia del señor Eladio Evaristo Villaverde, que yo trabajaba en la librería Santa Fe en la época militar, del gobierno militar. Uh-huh. Él en realidad, como venía de Santa Fe, cabe bien esta acotación que voy a hacer, él no quería porque había muchos terrenos vacíos, como te iba a decir, que se podría hacer casas individuales como fue el docente. Pero el gobierno militar de ese entonces le dijo, señor Villaverde, ¿usted quiere darle un bienestar a su gente, a sus vecinos? Bueno, acepte lo que le damos. Y bueno, se aceptó. Y nosotros aceptamos también porque soñábamos con una vivienda propia. Soñábamos muchos años acá con el problema de la filtración en las losas, que si no se hacía los techos individuales de zinc que se hizo en la época del gobernador Clos y se tomó como referente a la empresa metalúrgica Finque de Aristóbulo del Valle, en este momento no sabríamos a dónde estar viviendo en un caño. ¿Entendés? Y aparte, la gente que se puede ir de acá, ¿a dónde va a ir si no se puede ni siquiera alquilar? Es nuestro modo de vida y nuestro último lugar donde vamos a terminar nuestros días acá, la mayoría. Sí, es así. Bueno, Susana, muchas gracias. Miriam y Gabriela, agradecido. Y también un saludo a tu esposo, Miriam, porque la verdad que, repito, qué corajudo el poder hacer lo que hizo, de trepar de esa manera. Acá estamos viendo las fotos de la escalera como está atada con soga para que él pudiera subir a arreglar lo del flotador del tanque de agua, que bueno, por suerte ayer ya encaminó una solución, ¿no? Y un mimo al aire para Ricardo, el esposo de Miriam, porque sí, con el permiso de la señora, por supuesto. Porque realmente nosotros apreciamos muchísimo lo que él hizo, porque es riesgoso lo que él hizo. Totalmente de acuerdo. Incluso una de las noches que se venía una tormenta, él a la noche volvió a subir al tanque. Eso lo digo yo porque lo vivo enfrente de la casa Miriam. Claro. Sí, bueno, sí, la verdad que sí. Saludo grande a Ricardo, esperemos que no tenga que volver a hacerlo, que no ponga en riesgo su vida de esa manera. Está bien, es cierto que él lo hace por el bien común, pero es peligroso realmente. Gracias a las tres por esta charla y por contarnos todo lo que pasa en el Yerbal Viejo. Y a ustedes también. A ustedes también, gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Publicite en la radio 3755 525819.